El Observatorio del Vinalopó es una asociación ecologista que tiene detrás de sí una importante plataforma ciudadana que incluye universidades, ayuntamientos, etcétera, muchas asociaciones locales que tenemos todos en común una preocupación por el estado y la situación del río Vinalopó. No solamente es un estado ecológico al que hacemos referencia, sino realmente a esta pérdida cultural que entraña para estas tres comarcas, Alto, Medio y Bajo Vinalopó, este gran corredor cultural, aparte de corredor biológico, que constituye el río, pues desde, como se suele decir, desde tiempos inmemoriales. Cuando en muchas ocasiones hemos estado hablando cómo enfocar este problema tan complejo y multidisciplinar que entraña el río, la primera pregunta la primera observación que hicimos es que muchas veces las poblaciones locales del Vinalopó viven a espaldas de su río. Realmente nos hemos llevado la sorpresa en algunas poblaciones de decir, oye, ¿por dónde llegamos al Vinalopó? Y la gente se te queda mirando como diciendo, pues no sé, casi que el Vinalopó se ha convertido más en una señal en las carreteras que atraviesas un puente y pone río Vinalopó, y realmente ¿qué es lo que hemos percibido? Pues que existe una desconexión de todos estos pueblos de lo que realmente ha sido su motor de desarrollo. No podemos olvidar los molinos, todos los cultivos, las terrazas que han de alguna manera generado este paisaje que era tradicional en estas comarcas. De ahí que el proyecto se llame ¿Dónde está el Vinalopó? ¿Y qué hemos pretendido? Porque este es un proyecto que se ha financiado por la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, dedicado a la eficiencia en la gestión del agua. Lo que sucede es que nosotros entendemos que la eficiencia es un concepto polisémico, que no se puede quedar estrictamente reducido a un concepto de euros por hectómetro cúbico o cantidades o caudales o dejarlo realmente en una reducción a consumir menos para gastar menos. Nosotros en este ciclo hemos intentado abordar todos los conceptos de eficiencia, desde los usos agrícolas hasta los usos urbanos, la importancia de la depuración de las aguas, en fin, en cada una de estas conferencias que también hemos querido que se celebrasen en cada uno de los pueblos, hemos ido buscando el abordar este concepto de eficiencia. El tema de hoy es especialmente complicado y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Petrer, a la Concejalía de Medio Ambiente de Silvia, nuestra compañera también, que nos ha dado la ocasión de exponer aquí tal vez el tema más difícil de comprender y sobre todo en este momento, que el agua que circula libre por ramblas o por el río no es un agua que se pierde. ¿Por qué surgió este tema? Aquí en Petrer existe hoy en día un debate, que es el agua, que ha empezado a surgir un caudal importante de la rambla de la mina de Pusa. Estas aguas, que se rompió una tubería que tradicionalmente abastecían a la población de Petrer, han empezado a circular por la rambla de Pusa, que es decir que realmente ahora es un caudal minúsculo frente al caudal que en su momento tuvo, porque no podemos olvidar la cantidad de molinos que tiene en su recorrido hasta el Vinalopó. Entonces, este agua, de repente, pues existe una reclamación que se comprende legítima, porque el pueblo de Petrer entiende que estas aguas eran las que abastecían a su pueblo y le preguntan a su ayuntamiento, ¿por qué no podemos destinar estas aguas para riego, por ejemplo, de nuestros parques, jardines y zonas verdes, lo cual de alguna manera contribuye, y es cierto, a minimizar el consumo de agua y por consiguiente los costes derivados pues para un ayuntamiento en el mantenimiento de zonas verdes? Sin embargo, cuando tú recorres ahora la mina de Pusa, después de unos años en que está corriendo este caudal por toda la rambla, percibes que se han recuperado ecosistemas acuáticos propiamente, se ven pues lo que son zonas excavadas, lo que se llaman calderones, donde han crecido pues algas, que son los indicadores de una calidad de agua extraordinaria, y que los índices que conocemos
en el argot biológico, los índices de biodiversidad local se van disparando. Paralelamente se ha creado lo que se llama el site, que se ha convertido en un motivo de que mucha gente de Petrer, Elda y de la comarca tengan ilusión por volver a recorrer la Rambla y llegar a ver por qué, pues porque se ha regenerado todo un paisaje que realmente estaba totalmente perdido en ausencia de este agua libre. El Observatorio del Vinalopó entiende, y esto a mí me gustaría también transmitirlo, entiende legítimo la demanda del pueblo de Petrer de que ese agua de alguna manera se rescate este uso tradicional para abastecimiento o necesidades del pueblo. Pero lo que tampoco podemos negarle es a un sistema natural que ese agua circule. ¿Por qué? Pues porque esta biodiversidad local, y como ahora va a explicar mi compañero José Carlos Monzó, realmente tiene otros, lo que se llaman unos servicios ecosistémicos, que es lo que hoy se pretende explicar. Esta era la charla más difícil, pero para el observatorio la más importante. ¿Por qué motivo? Porque en un contexto tan profundamente antropizado como son las tres, básicamente el medio Vinalopó y el Baix Vinalopó, explicar la necesidad de que agua libre y de calidad circule por sistemas naturales en una situación de sequía estructural tan acusada y tan grave que amenaza los sistemas agrarios de la provincia de Alicante. Hoy en día es una provincia que tiene sobre sí la espada de la desertificación. Detrás del abandono de la agricultura, esto es el proceso siguiente. ¿Cómo explicarle a la gente, sin embargo, que se requiere que este agua que circula libre por los sistemas naturales hidrológicos del río Vinalopó tienen una serie de beneficios que van a repercutir en una recuperación sobre todos estos procesos de degradación territoriales? José Carlos Monzó, aparte de un gran amigo mío, lo he de decir, uno de mis mejores amigos, he de decir que es un especialista reconocido internacionalmente en el ámbito de zonas húmedas. Es especialista básicamente en anfibios. Le reclaman de otros sitios, como no le íbamos a reclamar aquí, que nos explicase realmente estos beneficios ecosistémicos derivados digamos, del curso natural de aguas de calidad. ¿Por qué tenemos que defender como asociación? Y entiendo que todos, el conjunto de los agentes sociales, ¿por qué hemos de defender el preservar el agua en sistemas naturales, como es el caso de la Rambla de Pusa? Bueno, pues José Carlos ha hecho unos trabajos en Pinoso. Estamos hablando que Pinoso es uno de los municipios más áridos a nivel peninsular. Desde luego el agua no les sobra, y puedo decir que en esta última década he visto como un pequeño hilito de agua la recuperación de sistemas de riego tradicionales. Un mínimo hilito de agua ha elevado la diversidad local y además ha favorecido que especies en peligro de extinción como el fartet puedan persistir en un estado seminatural. No natural, porque es una especie que ya por la degradación de los ecosistemas naturales no tiene un futuro en libertad tal cual lo entendemos como animal salvaje, pero sí que es cierto que las experiencias que se han hecho en Petrer son especialmente importantes, sobre todo en un entorno tan árido y cada vez más árido como la provincia de Alicante. Yo creo que es interesante que nos explique cómo con muy pequeños caudales de agua, sin embargo, se consigue la preservación de especies amenazadas de extinción. Por último, decir que no solamente son las especies las que entran en periodo de extinción, también son los ecosistemas. Y los ecosistemas fluviales, entendiendo por ríos y ramblas, están desapareciendo. Y desde aquí sí que espero ser alarmante. Lo siento, tengo que ser desagradable diciéndolo. El río Vinalopó es un río que está al borde de la extinción. Salvo los caudales que le quedan de los retornos de las depuradoras y poco más, la sobreexplotación de acuíferos tan grave que se ha producido en estas comarcas lo han desconectado de lo que son las urgencias naturales. Por consiguiente, yo creo que experiencias como las que nos va a explicar José Carlos pueden ser al menos una alternativa y una solución para espacios tan
terriblemente amenazados, como es el río Vinalopó y toda su cuenca hidrográfica. Como antecedentes, a mí me gusta un poquito exponer pues cómo históricamente el agua y los ríos han sido tratados. Y bueno, pues hace un siglo es cuando más o menos empezaron a poner barreras arquitectónicas en ríos, pues temas de centrales hidroeléctricas, ferrerías, que empezaron a alterar los procesos biológicos. Esta alteración empezó a producir una pérdida de la biodiversidad, que se empezó a notar precisamente con la desaparición de especies comerciales como son los salmones. Claro, en ese momento pues, no tuvieron más remedio que empezar a plantear medidas correctoras para que en este caso los salmones pudiesen completar su ciclo biológico. Bien, posteriormente se consideraba que el mar era capaz de acoger pues todos los vertidos que fuéramos capaces de generar. Por ello los ríos se convirtieron en vías de transporte de residuos. Claro, esto al cabo de un tiempo pues se empezó a notar en que alteraba la calidad de las playas, perjudicaba el disfrute de las aguas costeras y había una pérdida de la abundancia de los recursos naturales. Pues claro, eso obligó a trabajar en procesos de saneamiento para corregir estos efectos y por ello en este caso las estaciones de depuración de aguas residuales pues era lo que tocaba en ese momento, ¿vale? Bien, más tarde se vio que para evitar o corregir inundaciones catastróficas era conveniente regular los caudales de ríos y de ramblas y entre las medidas que se adoptaron pues era la de canalización de estos ríos con mucho hormigón y poca solución ecológica. Y claro, ello llevó parejo a una pérdida de la diversidad de nuestras riberas, una pérdida del paisaje y su naturalidad, y un aterramiento de las desembocaduras de los ríos, en el caso de los ríos que llegaban al mar. Y eso pues obligaba también a más tarde o más temprano a realizar dragados en las zonas en las desembocaduras de los ríos. Bien, dicho esto, como habéis podido ver, el agua de los ríos y los ríos han sido históricamente muy maltratados, pero es que actualmente pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque ¿quién de ustedes no les es familiar las expresiones comunes de que el agua de los cauces que no se utiliza directamente por el ser humano y se filtra en el suelo o llega al mar es agua que se vierte, que se tira, que se pierde, que se desaprovecha, que se arroja? Es más o menos un poco en plan negativo, en plan de, bueno, que es una pérdida, de que inutilidad, ¿no? Que el agua llegue al mar, qué cosa más absurda. Y a fuerza de repetir estas afirmaciones por parte de políticos y tertulianos, acaban siendo asumidos por la ciudadanía como ciertos. Bueno, pues sí que es verdad. Y creo que hace unos años con el tema del Ebro y del trasvase, pues fue muy comentado. Recientemente, pues hace unas semanas, me llamó la atención que el presidente de la región de Murcia dijo textualmente, porque lo escuché, que en España no falta agua, hay agua, pero cada año se arrojan 80.000 hectómetros cúbicos al mar. Esto lo dijo hace unas semanas, como ejemplo. Bien, el caso es que en la naturaleza nada se pierde. Unos procesos alimentan a otros y la energía se distribuye. Y a mí me llama la atención que el ciclo del agua, de los nutrientes, son conceptos que digo lo mismo que decía un profesor mío de matemáticas en la facultad, que esto es de jardín de infancia. Es algo que aprendemos desde muy pequeños, pero cuando nos hacemos mayores y adquirimos responsabilidades, pues se nos olvida. Y es que además esto tampoco se cumple en los ríos urbanos del siglo XXI. ¿Y por qué no se cumple? Bueno, porque es un ejemplo de lo que puede ser de lo que es un río urbano del siglo XXI. Mucho hormigón, incluso residuos en el mismo cauce y claro, son ríos que no completan el ciclo del agua, el que hemos visto antes, han perdido su capacidad de filtración, son percibidos por la ciudadanía como alcantarillas, vertederos, desagües y no aportan beneficios o servicios ecosistémicos propios de un río, es decir, biodiversidad, temperamiento, humedad ambiental, ocio, calidad de vida, etcétera. Este término de beneficios o servicios ecosistémicos es un tema que en los últimos años está muy de boga y que se está trabajando mucho en
en definir estos servicios que aportan a la ciudadanía. Entonces, ¿qué funciones ecológicas debe cumplir un río? Bueno, pues antes que responder a esa pregunta, el concepto de servicios ecosistémicos ha sido ampliamente definido por muchos autores. En resumidas cuentas, viene a ser los beneficios que los seres humanos obtenemos de forma directa o indirecta de los ecosistemas. Es un concepto muy antropocéntrico, por supuesto, y estos beneficios pueden ser bienes, servicios, recursos, y esta variedad de servicios ecosistémicos dependen de la biodiversidad y contribuyen al bienestar humano. ¿Y qué es el bienestar humano? Bueno, pues un estado que incluye los elementos necesarios para una vida plena: pues libertad, salud, relaciones sociales, seguridad, paz, calidad ambiental. Y bueno, y en el caso de un río, ¿no? O sea, el aprovechamiento del caudal sobrante o el caudal ecológico de un río tiene importantes repercusiones ambientales. O sea, ¿qué servicios nos pueden dar? Bueno, pues en este caso, por la recarga de acuíferos detríticos. Por otro lado, desaliniza los pozos, fertiliza las vegas, da de beber a muchas comunidades de animales y mantiene la comunidad vegetal de las riberas, renueva los espacios de alta productividad biológica, en este caso en ríos que desembocan al mar, pues en estuarios, deltas y marismas, aporta nuevos materiales a nuestras playas de modo natural y también fertiliza los caladeros más cercanos a las costas. En este caso, bueno, pues son muy importantes para la pesca. Bien, por tanto, ¿qué ríos urbanos queremos? ¿Canales de desagüe, aunque a veces los maquillamos, o sistemas naturales? Esa es un poquito la pregunta, ¿qué es lo que queremos? Pero no solamente podemos hablar también de ríos urbanos con un cauce continuo, sino que también nos encontramos cauces urbanos secos que han sido hormigonados también, se transforman en calles y al final pues acaban también teniendo pues una serie de problemas, como en este caso las avenidas, y por mucho que se explica y que son zonas de riesgo, bueno, pues los coches siguen aparcando y bueno, y las avenidas pues también hacen su papel. Bien, y el resto de los humedales. Y cuando digo resto de los humedales me refiero a lo que no son ríos, porque la Convención de Ramsar también incluye a los ríos y a los lagos como humedales. ¿Por qué conservarlos y protegerlos? En este caso me refiero a lo que son las zonas húmedas donde el agua se retiene, son procesos de retención y estancamiento, zonas endorreicas que recogen el agua del territorio circundante y son los típicos humedales que conocemos. ¿Por qué conservarlos? Pese a que históricamente han sido considerados como lugares insalubres, malignos, con mosquitos, ¿no? Zonas donde hay problemas. Entonces, ¿por qué conservarlos? ¿Por qué mantener esas funciones ecológicas? Bueno, pues para que se hagan una idea, los humedales son vitales para la supervivencia de la especie humana. Los ecosistemas de agua dulce apenas cubren el 1% de la superficie del planeta. Habita el 40% de las especies de flora y fauna del mundo y el 12% de las especies animales. En su interior se almacenan desechos y sedimentos traídos por el agua que contienen elevadas concentraciones de materia orgánica, es decir, son entornos muy productivos y es un caldo de vida, y son cunas de la diversidad biológica, y son fuentes de agua y de productividad primaria, que permiten sobrevivir a muchas especies vegetales y animales, y como especie también la especie humana. ¿Vale? Un poquito desarrollando estos servicios. En el caso de servicios directos, puede ser de suministro, por ejemplo, proporcionan agua dulce, alimentos y biodiversidad. A nivel de regulación, pues regulan los ciclos del agua, recarga de aguas subterráneas, regulan el clima, mitigan el cambio climático, protegen las cuencas, al control de crecidas e inundaciones, y en otros casos, por ejemplo, también la polinización. Esos son algunos ejemplos, habrían más. En servicios de mantenimiento de estructura, pues reciclaje de agua, generación de oxígeno y hábitat de alimento de muchas especies. Otros servicios, por ejemplo, socioeconómicos, podrían ser, bueno, pues la generación de empleo, de directo e indirecto, integración social y formación. Y también, pues eso, los servicios no materiales, pues son de ocio, esparcimiento, espirituales y demás, ¿vale? Bien, a pesar de ello, en España, en las últimas décadas, han desaparecido más del 60% de los humedales, tanto en extensión como en calidad.
Y claro, y cuando digo humedales, pues también me refiero que, bueno, que también que están desapareciendo ecosistemas fluviales. O sea, no es solamente una desaparición de la biodiversidad, sino que desaparece el ecosistema tal cual. En este caso los ríos desaparecen, y es como comentaba Ana, el río Vinalopó pues está está prácticamente casi a punto de engrosar esta estadística de humedales o de zonas o de ríos que han desaparecido. Bien, les voy a exponer algunos ejemplos de agua que no se pierde. Me gusta utilizar esta palabra de no se pierde porque como se utiliza tanto, pues bueno, agua que no se pierde. Y voy a ponerles algunos ejemplos. En el caso del criptohumedal de Pinoso, digo criptohumedal, me refiero a humedales ocultos, que son humedales poco aparentes, que bueno, pues que no tienen una lámina de agua todo el año. Yo les suelo llamar los hermanos pobres de los humedales, ¿no? Que vamos, no están ahí un poquito ahí como abandonados, porque la gente no los percibe como zonas húmedas. Todo lo que no sea una laguna o donde hay aves, donde hay flamencos, pues parece que no es un humedal. Bueno, pues en el caso de Pinoso, hace ya más de 15 años, la destrucción de los sistemas tradicionales de riego, de antiguas acequias, cauces, provocó, bueno, pues que por un lado, pues la inundación de buena parte de terrenos y de cultivo, porque bueno, ese agua pues no circulaba por esas acequias porque se destruyen, como pueden ver aquí. No sé si no se me ve así. Todo esto era un antiguo cauce, una balsa. Pues toda la destrucción de estos cauces provocaba que el agua, pues cada vez que llovía, pues inundaba. Esto, pues, ¿qué ocasionaba? Aparte de la pérdida de cultivos, pues el aumento de las poblaciones de mosquitos. Y el aumento de poblaciones de mosquitos es lo que generó, pues, ese malestar, sobre todo también la pérdida de cultivos, y hubo una demanda social, ¿no?, de que esto se corrigiera. Pero ¿cómo se quería corregir? Pues entubando e encauzando todo el agua y llevarla a la depuradora en un tubo. Bien, nosotros desde el medio ambiente planteamos otras alternativas, como era la recuperación del hábitat, o sea, restituir ese equilibrio ecológico de esos cauces, y sobre todo, pues, bueno, porque ese ecosistema es un hábitat de interés comunitario y son prioritarios de la Directiva Hábitat. Bien, el caso es que, bueno, gracias en este caso a los mosquitos, pues hubo una necesidad de corregir, y en este caso, bueno, pues a los técnicos no nos escucharon, y lo que se hizo fue, pues, empezar a restituir y recuperar esos cauces, y en lugar de que fuesen meros canales de transporte de agua, pues se empezaron a recuperar ambientalmente, a que tuviesen más una apariencia de río, de cauce, más que de canal. Y bueno, pues eso también permitió, pues, la contratación de gente, y al mismo tiempo, bueno, pues también se fueron descubriendo, pues, sistemas más antiguos. A ver si me aparece aquí pues aquí los partidores. Son unas acequias que más o menos están datadas del final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y bueno, pues aquí un ejemplo de estos trabajos. Fue también gracias a fondos sociales europeos, en las que desde el año 2002 hasta ahora, pues, se sigue contratando a gente para recuperar ese ecosistema. Y bueno, pues lo que en su momento, pues, eran acequias de tierra, bueno, se fueron recuperando paisajísticamente, se aumentó el volumen del cauce, se redujo también la velocidad para aumentar el cuerpo de agua, también para el control de sedimentos y también para el control y gestión de especies exóticas invasoras. Es decir, al compartimentar parte de esos cauces, pues se podía controlar. En este caso, pues se aparecían especies invasoras para poder eliminarlas selectivamente. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de estos cauces que se abrieron nuevamente, y el aspecto actual. La siguiente foto sería la que hemos visto inicialmente, del año 2002, y más o menos con el aspecto que tiene, ¿no? Pues unos márgenes revegetados, una vegetación de ribera, donde, pues, se permite, bueno, pues también el refugio de muchas especies. Y aquí al fondo, la balsa que ven aquí con caña, de Undodonax, pues también fue restaurada progresivamente, para tener también ahí un punto de agua importante. Y lo que también llama la atención es que cuando la gente visita este entorno, el hecho de escuchar el agua, ese ruido del agua caer, esa humedad, ese olor a río que algunos me dicen, pues también genera también un bienestar particular y personal, ¿vale? Bueno, a medida que vamos recuperando ese cauce, pues nos vamos encontrando, por ejemplo, una antigua balsa
que era un vertedero y bueno, pues al ir recuperando los cauces, pues los vamos interconectando las diferentes balsas una con otra. Y bueno, y este sería el aspecto que tiene actualmente. Bien, el hecho de recuperar este tipo de sistemas y de balsas interconectadas permitió que en el año 2004 introducir ejemplares de Fartet. Esto es un proyecto que planteamos a la Consellería de Medio Ambiente, puesto que el Fartet de interior, el Fartet del Vinalopó, se considera hasta esa fecha extinto de su medio natural, y gracias a la autorización de la Consellería, pues planteamos nos permitieron pues la introducción y de alguna manera tener una reserva genética de esta especie, que si el día de mañana pues estos ecosistemas, o en este caso el Vinalopó, reuniese las condiciones, pues podría ser devuelto otra vez al río. Para que se hagan una idea, el Fartet a nivel peninsular tiene dos poblaciones, una la que es el Fartet mediterráneo y otra la que es el Fartet atlántico. Hasta hace unos años eran consideradas la misma especie, pero es que dentro de la distribución del Fartet en la Comunidad Valenciana existen dos poblaciones bien diferenciadas genéticamente. Una es la litoral, la que está en zonas de marismas, de humedales costeros, y otra de interior, que es la de Villena, ¿no?, que tiene su origen en la laguna de Villena. Pero bueno, la laguna de Villena y la Acequia del Rey pues ya no tienen las condiciones para albergar Fartet, y el Fartet de interior o del Vinalopó quedó relegado a algunas balsas desconectadas ya del resto de otras balsas y de cauces. Y bueno, pues hace unos años un compañero, José Ramón, desde hace años ya llevaba haciendo un seguimiento de una población de Fartet en Elda, en una balsa que está, bueno, entre Elda, Sax y Petel, justo en el límite de ambos términos, que iban a desecar. Esa balsa tenía gran cantidad de especies invasoras, carpas, gambusias y demás, y la Consellería nos autorizó pues el rescate de algunos ejemplares. El caso de estos ejemplares los soltamos en estas balsas que habíamos recuperado. Bueno, y en pocos años pues la población de Fartet se ha ido recuperando o ha ido aumentando su densidad, y a medida que vamos recuperando cauces y balsas, pues la propia población va aumentando su área de distribución. Es un ejemplo de cómo una especie en peligro de extinción, amenazada, tiene pues una nueva oportunidad, y en altas densidades, pues bueno, pues también es un síntoma esperanzador de que no es complicado, ¿no?, la recuperación de esta especie si devolvemos el equilibrio a los ríos. La recuperación también de estos ecosistemas pues también dan mucho de sí, ¿no? También permiten la formación, aparte de generar empleo que hemos comentado, pues también la formación de muchos colectivos, también a nivel de universidad, secundaria, voluntarios y demás, que permite también la elaboración de inventarios de flora y de fauna, que bueno, pues que en unos años, bueno, en este caso también colaboramos con el Centro de Recuperación de Fauna, que nos tienen ejemplares también recuperados, y hacemos algunas sueltas también de galápago leproso en estas balsas, en estos cauces. Y en estos años pues hemos ido descubriendo pues determinadas especies pues que son de interés, ¿no? A medida que uno va recuperando este ecosistema, pues claro, las especies van colonizando, y sobre todo lo que llama la atención es la presencia de especies indicadoras de buena calidad de agua, como pueden ser libélulas, algunas especies muy exclusivas, garzas, y bueno, y también en el año 2013 detectamos la primera presencia de galápago leproso. Bueno, esto sería mucho más amplio, ¿no? También llama la atención que en el año 2014 la primera especie de libélula africana en la provincia de Alicante, o sea, el primer ejemplar, la primera cita de esta especie, que es africana, fue en Pinoso, ahí justo en el humedal. Y bueno, y este sería más o menos, haciendo un seguimiento de la diversidad, pues la gran cantidad de especies o de grupos faunísticos indicadores de que ese ecosistema se está recuperando y que la fauna pues es muy agradecida, responde, y si esas aguas están en condiciones, evidentemente la diversidad va en aumento.
Y bueno, luego ya la parte más educación ambiental, interpretación ambiental, también que es muy agradecida, aunque más que de educación ambiental me gusta más hablar de interpretación ambiental, es decir, que queremos que la gente interactúe con los fartés, ponen los pies, porque ya han visto una foto que los fartés vienen a hacerte ahí, pues no sé cómo se llama, el fishing, peeling ese, que si, bueno, pagamos no sé cuánto dinero para que nos hagan especies asiáticas, pues si una especie en peligro de extinción no lo hace, pues nos podríamos también, no tiene precio, ¿no? Bueno, la parte ya de educación ambiental, bueno, pues es algo que se oferta a través de la Concejalía del Medio Ambiente, y bueno, esta se me ha colado, pero bueno, simplemente pues no sé si esto lo va a reproducir, y bueno, algunas ranillas, ¿no? Que bueno, pues que están aquí disfrutando de su nuevo entorno, ¿no? Bien, bueno, también, bueno, esta luego lo explicaré más adelante, porque esta es la misma. Bien, esto sería, lo que hemos visto sería en una parte del humedal, que es el sector del Prado. Recientemente, hace unas semanas, hemos empezado la restauración de la parte sur, que es del sector del Rodriguillo, y curiosamente nos encontramos que en los años 90 hubo un proyecto, y esto es una bomba que estaba enterrada, que bueno, que yo no sabemos que existía, que afortunadamente nunca llegó a estar en funcionamiento, que tenía como objetivo desecar el humedal. O sea, era aprovechar esas aguas, bombearlas, el pedazo de bomba. Bueno, esto lo hemos descubierto hace un par de semanas. Sí que sabíamos que había aquí sabíamos que había una obra que en su día se hizo porque se quería utilizar el agua para los regantes y demás, pero bueno, no era utilizar el agua, era literalmente desecar el cauce de la parte de abajo. Afortunadamente ese proyecto, que ya estaba todo preparado, no se puso en funcionamiento. Si se hubiese puesto en funcionamiento, posiblemente el humedal, no digo que hubiese desaparecido, pero prácticamente hubiese estado muy tocado. Bien, como contrapartida, pues en esa zona ahora estamos adecuando una pequeña laguna, porque ya que la obra inicial pues también hacía que el agua drenara hacia ese punto, pues nos estamos aprovechando de parte de esa obra para reconstruir ahí una laguna. Y ese cauce asociado que se pretendía desecar, que tenía aspecto de canal, pues lo estamos restaurando, estamos haciendo una reconstrucción morfológica de los taludes, estamos reduciendo pendiente, estamos eliminando gran cantidad de toallitas, porque es el monstruo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque en un punto cercano se juntan las aguas residuales con las aguas pluviales. Y bueno, estamos en ello ahora pues para recuperar parte de ese cauce, ¿no? Esta foto es de la semana pasada, o sea que aquí pueden ver aquí las toallitas, bueno, luego la verán mejor, los taludes reconstruidos, la retirada de fangos y lodos, que claro, en las limpiezas de hace años pues se limpiaba, se hacía un dragado del fondo, pero se dejaba la porquería en los márgenes, con lo cual, bueno, eran actuaciones un poco absurdas. Bien, otro ejemplo de agua que no se pierde lo tenemos en una zona, en una pedanía que es la Sencera, donde tenemos un olmo centenario. Imagino que algunos de ustedes lo conocerán. Es un olmo que tiene pues cerca de los 300 años. Este tiene el aspecto general, ¿no? Aquí como verán pues aparcan coches, y aquí hay una fuente. Les comento esto porque ahora luego les detallaré. Desde el año 2009 se empezó a observar que el olmo empezaba a tener síntomas de deterioro, y no sabíamos por qué, que asociábamos a la compactación del suelo por el tema de los vehículos, el asfaltado progresivo de la pedanía, también podas arbitrarias, porque claro, cuando pasan los autobuses las ramas molestan, y bueno, y la gente, pues incluso algunos ciudadanos pues cogían y cortaban ellos, es decir, un poco así podas arbitrarias. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? También de, bueno, esto es una cola, pero bueno, el aumento de la superficie asfaltada. El caso es que a pesar de algunas medidas de evitar que los coches aparcaran, descompactar un poquito el suelo, en pocos años el lomo se nos iba. En prácticamente 2 años el lomo se nos iba. Aquí pusimos unas barreras para que los coches no aparcaran, pero el lomo se iba. Al final, la solución era muy sencilla. Es que la fuente, que históricamente aportaba agua al olmo, en su momento alguien decidió, con el consentimiento del pedáneo y de los vecinos, que ese agua se estaba desaprovechando y se podía utilizar para riego. La entubaron y la llevaban X metros y metros para regar bancales. Bueno, pues como ya sospechaba, pues que posiblemente fuese ese el problema, o que la fuente estuviese obstruida, pero bueno,
en parte. El caso es que, bueno, abrimos y nos encontramos aquí, veis el tubo de la fuente. Hicimos algunos caballones, descompactamos más el suelo, aportamos también algo de nutrientes y bueno, pues esta foto reciente y bueno, pues aunque hay una parte que lo hemos sacrificado y que es irrecuperable, sí que estamos en contacto con expertos y confirman que evidentemente el problema del lomo ha sido falta de agua, la fuente ha sido fundamental para recuperar parte de estas ramas secundarias y ahora estamos trabajando pues para evitar que el árbol se descompense y bueno y poder mantenerlo, que algo tan sencillo como era la fuente, pero como era agua el agua se perdía, pues nada, había que utilizarla. Entonces, realmente, ¿cuál es el agua que se pierde? Aquí podríamos hablar de muchos ejemplos, desde el típico ejemplo que desde las administraciones hablamos de que hay que cerrar el grifo cuando te cepillas los dientes, hay que ducharse en lugar de bañarse, esas cosas que la administración explicamos muy bien, pero que más necesitamos aprender. Y aquí yo aquí podría poner muchos ejemplos, pero me ha llamado la atención varios ejemplos que creo que son comunes aquí en algunos pueblos de la comarca, y un ejemplo de agua que se pierde, pues es agua que no se depura o una mala depuración de las aguas residuales. Y las redes no separativas municipales de aguas residuales y pluviales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que estas aguas mal depuradas o no depuradas acaban en cauces de aguas naturales, con lo cual perdemos por un lado un agua no depurada, que se podría depurar y ser utilizada, y luego tenemos otra agua que se pierde, que es el agua natural, el cauce natural, que se pierde por contaminación. Y un ejemplo son toallitas. Esta foto es de este verano. Otro ejemplo de agua que se pierde, bueno, pues es muy habitual en pleno verano, a las 11 de la mañana, pues a ver si no sé qué pasa. A ver. Bueno, aquí lo que se ve claramente es los aspersores regando. Bueno, aquí se ve un poquito de agua, también lavando el coche. Entonces se ve un manto de agua, pues que está regando el césped y que ese agua pues está inundando todo el asfalto y toda la calzada. Y esto pues a las 11 de la mañana. Esto sí que es agua que se pierde, ¿no? Porque tampoco luego filtra por el terreno, porque está todo asfaltado. Otro ejemplo que en los últimos años es muy típico son los aquapark en los municipios que utilizan durante 4 horas, yo he calculado más o menos un caudal de entre 1,5 litro y 2 litros de agua por segundo durante 4 horas. Agua potable, tanto el riego anterior de los parques y jardines como los aquapark. Y en algunos años pues el agua va por el badén circulando, y en otros años pues deciden encauzarla para la alcantarilla. Bueno, pues saquen el cálculo de 2 litros cada segundo durante 4 horas. Entonces esto es agua que se pierde, y más agua potable. Podríamos hablar de muchos más ejemplos, ¿no? Pero bueno, para ir finalizando un poquito rápido porque ya se ha hecho tarde, los últimos datos que hablan los técnicos de la Junta Central de Usuarios de Vinalopó, la cantidad del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, que de mayo de 2017, apuntan que el actual ritmo de extracción de los pozos de Vina y Jama, pues más o menos estos pozos se secarán en el 2031. Y sus aguas dejarán de ser aptas para beber y regar en el año 2040. Es decir, que es una realidad. Si queremos seguir malgastando el agua y queremos seguir haciendo aquaparks, y lo más grave es que estas cosas se siguen haciendo justo cuando, o delante de restricciones. Es decir, hacemos aquaparks y ese mismo día es noticia en la prensa y en los medios de comunicación que hay pueblos que tienen restricciones de agua, y seguimos haciendo estas cosas. Y lo peor de todo es que la ciudadanía, no sé si por ignorancia o es que le da igual, pues no son conscientes tampoco en qué mundo viven, y todo ese tipo de actuaciones pues tienen una respuesta masiva de la gente. Pues nada, todos a bañarnos, a tirarnos al aquapark. En el vídeo anterior pues te ves el agua regando y circulando y la gente pasando, y nadie repara, ¿no?, en que ese agua se está malgastando. Entonces es lo que a mí también me preocupa, que no solamente existe en general una desidia por parte de la ciudadanía, que todas estas cosas no es que no les importa, sino que les gusta.
Y nada, pero bueno, tampoco quiero ser tan negativo de decir que bueno, que todas estas fotos son del humedal de Pinoso y que hace apenas 15 años no se podían haber obtenido ninguna de ellas, porque prácticamente no existía nada, simplemente era un sistema completamente destruido, de cauces por donde no circulaba el agua, de balsas completamente anegadas, donde el agua ese sistema natural pues no era funcional y nada más, es decir, y ya pues ya les he comentado más o menos todos los servicios ecosistémicos que nos aportan, pero sobre todo es importante ir pensando también qué es lo que el ser humano, nosotros como ser o como animal inteligente, pues qué podemos seguir aportando a estos ecosistemas y a estos sistemas que son vitales para nuestra supervivencia. Y sobre todo saber dónde vivimos, y creo que hay que saber llegar a la ciudadanía y que la propia ciudadanía no consienta todas estas cosas que, bueno, desgraciadamente yo formo parte de la administración, pues a veces nos permitimos hacer, ¿no? Que es ese mal uso del agua. Luego hacemos muchas campañas de ahorro de agua y a veces, le digo, enseñamos muy bien lo que más necesitamos aprender. Y por mi parte, nada más. Disculpad si he sido muy rápido, pero como hemos empezado tarde, pues he intentado no entenderme mucho, ¿vale? Pregunta. Has hablado antes del Rodriguillo, de la presencia del galápago leproso. ¿Qué éxitos reproductores habéis encontrado más o menos? A ver, encontramos al mismo tiempo tanto en el Prado como en el Rodriguillo. No estamos llevando un seguimiento. No estamos llevando un seguimiento porque precisamente las aguas donde aparece el galápago leproso son aguas residuales y claro, entonces donde has visto las toallitas es donde está. En la parte del sur, en la parte sur. Entonces claro, hay que meterse y hay que poner redes y bueno, y hay que tener humor para meterse en esas aguas. No estamos llevando seguimiento. Algunos ejemplares que hemos soltado son los que nos proporciona el Centro de Recuperación de Fauna, pero vamos que proporciona el centro. Sí, pero que previo a estas imágenes sí que había. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando apareció gambusia al desecar la balsa. Para eliminar la gambusia apareció galápago. Y por ejemplo, las empresas de control de plagas que van a tratar los mosquitos, desde hace un tiempo me decían que habían tortugas y yo daba por hecho pues que serían pues galápagos de Florida. Y cuando un día fui a ver si efectivamente pues me llevé la sorpresa que no, que eran galápago leproso. Entonces, hablando con expertos decían que eso que no es raro, es decir, que es una especie que está debajo de las depuradoras. Además depuradoras que están echando, o sea, con perdón, mierda. A ver, sí que hace años yo recuerdo que también había cangrejo americano, pero claro, la eutrofización del agua pues acabó también con el cangrejo americano. Bueno, el cangrejo americano acabó. Sí, porque vamos, por lo que yo sé, los cangrejos necesitan aguas muy bien oxigenadas y por lo que vamos, pero claro, es que estas aguas en su momento fueron, o sea, con lodos, fangos, bueno. Que lleva a ser exactamente. Entonces recuerdo que había cangrejo americano, pero bueno, un poco más. El fartez que habéis metido allí en la balsa esta que he visto y tal, ¿de dónde procede? Es de la balsa, es una balsa que está justo los regantes de la que está justito entre el límite de Sax, Petrel y Elda, está ahí en una esquina y bueno, pues es curioso, ¿no? Que tengamos que tener fartez en Pinoso, que en lugar de Sax, Elda. Sí, a ver, al lado de la cuenca. Claro. O sea, la laguna de Villena, que es donde tiene su origen, y a través de la acequia del Rey fue distribuyendo el fartet a la comarca. Llegaba a esa balsa. Sí. Entonces, de alguna manera lo que hemos hecho es reconstruir lo que es ese tipo de cauces y de balsas, que son aguas que tienen cierta salinidad, hemos reducido también la velocidad del agua para que no sean aguas que tienen mucha velocidad del caudal y de alguna manera, bueno, hemos reconstruido pues eso, el hábitat típico del fartet. Y bueno, pues fue una experiencia así, bueno,
a ver qué pasaba, y sorprende que, según la Consellería, es el único lugar o conocido donde el Farté está en un estado en semilibertad o libertad, porque sí que se han encontrado en Novelda, en una balsa, bueno, yo ya conocía que había en Novelda, pero claro, está en una cantera que tienen que rellenar, y luego pues alguna balsa aislada que no tiene capacidad de, que si entra alguna especie invasora, pues por ahí. Mira, entonces aquí este sistema, pues más o menos el Farté puede ir colonizando nuevos cauces o nuevas balsas a medida que vamos restaurando. Y sí que es verdad que ya existe una demanda social por parte de la ciudadanía, de la parte del Rodriguillo, donde tienen problemas de mosquitos, que nos piden que por favor que recuperemos cuanto antes esa parte sur para que no haya mosquitos, que también haya Farté. Entonces, que hemos conseguido también un cambio de hace apenas 15 años ese lugar, mosquitos, basura, y ahora existe una demanda social para recuperación ambiental de ese entorno. ¿Por qué? Porque se ha puesto de manifiesto que en la parte norte del Prado se ha recuperado ambientalmente una zona, se han quitado problemas de mosquitos, se está generando empleo, se está generando pues eso, espacios de, eso sí, controlados y regulados. Tampoco es cuestión de que vayan ahí gente sin una regulación. Incluso bueno, pues la gente pues valora y empieza a valorar y ve el antes y el después, con lo cual empieza a haber una demanda social, claro, y hay que reconocer que los políticos se mueven a veces, pues sí, un convencimiento propio, pero si no existe una demanda social de recuperar ambientalmente una zona, pues es complicado invertir. A veces hay que estar ahí peleando con subvenciones y demás. Y de hecho los trabajos de la parte sur es resultado de la restauración de la parte norte, porque ahora están viendo esos beneficios que aportan a la ciudadanía, económicos, sociales, porque no solamente es generar empleo directo, sino por ejemplo, pues no sé, el equipamiento de los trabajadores mismos, los materiales de obra, de carpintería, todo se compra allí. Y además, cuando vienen también personas, no sé, grupos de universidades o colectivos que quieren visitar la zona húmeda y luego se quedan a comer en el pueblo, siempre les pedimos que por favor cuando hagan la reserva que digan que son los que vienen a ver el humedal, los que vienen a ver las libélulas, los que vienen a ver no sé qué, el grupo de las libélulas, el grupo del Farté, el grupo de esto. Y en pocos años, pues eso, es buena parte de esta fauna que era completamente desconocida, ya es una fauna, bueno, pues eso, las especies paraguas estas que te permiten, bueno, seguir trabajando y seguir avanzando en la conservación. Y poco más, es decir, esto no sé, a lo mejor es muy banal y lo que he contado, pero es que es el sentido común. Es cuestión de qué es lo que queremos. Creo que los espacios naturales y sobre todo las zonas húmedas es un valor añadido a la calidad de vida y también a la economía del municipio, y hay que trabajar en la recuperación de estos espacios porque bueno, pues que hay que invertir, y la ciudadanía a lo mejor quizás no los conoce o no se lo plantea, pero tenemos que empezar a ser valientes y empezar a tomar decisiones que a lo mejor la ciudadanía al principio no lo entendían. De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar pensaban que era, ya ves tú, las ranas, para criar ranas, ¿no? Pero claro, cuando la gente empieza a trabajar en esos espacios, cuando empieza a ver también una repercusión en la economía, que a veces es un poco triste, ¿no? Estar justificando siempre que hay que conservar una especie o un grupo o un humedal o un sistema fluvial por lo que nos aporta, ¿no? Es que hay que conservarlo porque las especies tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en él. Pero bueno, es así, la especie humana es así. Si no nos reporta algo, aunque sea una paz o satisfacción espiritual, pues parece ser que no tiene sentido conservar nuestro paisaje, nuestro entorno. Quizás vivimos demasiado metidos en las ciudades y todo lo que está alrededor como si no nos toca nada, ¿no? Y en este caso se ha visto que sí. Yo creo que estos ejemplos podrían servir para acometer otras iniciativas en la comarca, y que no es complicado. Aquí no es cuestión de grandes proyectos y de grandes planos, sino hay que poner el sentido común, hay que ver experiencias que se han hecho, mejorarlas incluso, y poco más. Aquí buena parte de estos trabajos han sido con programas de empleo del Servef, con voluntarios ambientales. Es decir, tampoco teníamos unos conocimientos de ingeniería fluvial
es poner en práctica el sentido común. Hablamos entre unos y otros y valoramos lo que se tiene que hacer. Te quería preguntar precisamente sobre esos otros ejemplos. No sé si lo del río Tarafa, por ejemplo, en Aspe. Sí. El tipo de recuperación de la rambla del río Tarafa. ¿Qué se ha conseguido con eso? No sé si sabes algo sobre el río Tarafa. Sé algo, pero poco te puedo decir. Lo digo porque, por ejemplo, por compararlo con lo que se ha hecho con el río en Elche o en aquí en Elda, ¿no? Que es encauzarlo, como has puesto en las fotos, de que se convierte directamente en una alcantarilla, una cloaca. En el Tarafa, en principio, lo que han hecho ha sido intentar recuperar ese... Sí, a ver, algo así, no he ido personalmente, no he visto, pero sí que se han hecho recuperaciones ambientales de, vamos, que se han plantado taráis ¿no se han plantado taráis? Yo creo que como el río Tarafa es un desastre. ¿Es un desastre? Es un desastre. Se invirtieron 4,5 millones de euros por parte de la Confederación Hidrográfica. Pero no se plantaron ni taráis. Y no sirvió absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Lo único que se ha hecho ha sido hacer márgenes con mampostería de esta con escollera, que creo que eso no pinta nada en ninguna parte. Que no lo he visto eso. Además es algo que la ciudadanía se debería oponer y buscar lo que es la margenería, los ángeles, los jorces de piedra seca, y no esas bestialidades que aquí, bueno, pueden ser más propias de los aztecas o de los incas y tal, pero aquí no tiene ningún sentido. Y bueno, es que no sé cómo se invirtieron, ya digo, 4,5 millones, parte de ellos en desbroce del carrizo y de la caña, y ahora te tengo fotos cuando se estuvo haciendo todo, si me permites. Por supuesto. Debo levantar para poder hablar. Debe, si quieres. Gracias. Tengo las fotografías de cuando, antes de empezar las labores de desbroce, cuando se hicieron las labores de desbroce, y de ahora. No ha cambiado nada. Y se invirtieron 4,5 millones de euros. O sea, eso es tirar el dinero. Es como yo les decía, chicos, poneros en el puente del baño de Aspe y ir tirando los billetes, si es lo mismo, si vais a conseguir exactamente lo mismo. Ahora, eso sí, han hecho un camino, bueno, un camino de gracia muy bonito, bueno, han hecho un camino allí que daña la vista, porque además han puesto grava blanca que daña los ojos, la luz, no ves, vea, te daña los ojos, y bueno, pues está hecho para las bicicletas, está hecho para los corredores y tal, pero en fin, lo que es medioambientalmente un desastre, un absoluto desastre. No se han salido 4,5 millones tirados a la basura, Yo lo comparo con el Vinalopó, que es asfalto, y claro, yo sí que lo veo diferente. Que comparándolo con el hormigonado, comparando lo que se ha hecho con los hormigonados de... Mira, esto es lo que os decía. En Tarafa se podrían haber hecho muchas cosas. No sé si sabes que allí en Tarafa está el barco del Segura, el barco gitano, que sube del Vinalopó. Ahí se podrían haber hecho cosas muy bonitas y no se han hecho cosas ambientalmente bastante aceptables y no se hicieron. Yo pensaba que se habían plantado. A mí me suena que sí, Coco, que se plantaron taráis en... Bueno, sí que se plantaron taráis, sí. 4 o 5 cuando el Tarafa está lleno de taráis. ¿Para qué quieren más taráis? Vale. El problema es la confusión. Claro, el entre tema la es estricta adecuación para uso público, es decir, proyectos destinados a que la gente pueda pasear, o hacemos proyectos de restauración ambiental compatibles con un uso público ordenado. El problema es eso. El problema es que cuando se plantean proyectos de ingeniería ambiental hay que tener claro qué es lo que se pretende, y ahí entraremos, pues eso, en la dureza de algunas obras, o bien hacer restauraciones ambientales donde lo que se le ofrece a la población
son proyectos como lo que ha estado comentando José Carlos, donde la gente tiene acceso a la biodiversidad, a la diversidad de paisajes que se empiezan a recrear. Lo que está claro es que otra cosa muy distinta es cuando nada más que hacemos proyectos destinados al uso público y hacer pues grandes paseos y punto, y eso ya no es una ingeniería ambiental, eso es otra cosa. Y eso es lo que pasó con el Tarafa, que fue una... Yo la verdad lo lamenté, creo que se perdió una ocasión una locura. muy buena, Bueno, muy buena. O sea, no estamos hablando de 4.000, ¿no? Estamos hablando de 4 millones y medio de euros. ¿Quién pagó eso? ¿Cómo que no pagó? Nosotros y todos los demás. ¿Fue la Confederación exclusivamente? La Confederación. Confederación. Pero es que ha pasado lo mismo casi al mismo tiempo en Elche con el Valle Trenzal. Que costó 6 millones de euros, 6 millones y pico de euros, y al final se lo gastaron prácticamente en 2 pasarelas que no cumplen la normativa porque tiene una inclinación superior a la permitida. Entonces esas pasarelas pues no pueden estar homologadas nunca, y el aspecto ambiental o de restauración paisajística de la ladera, pues ahí puedes encontrar todo tipo de especies invasoras. Claro. Entonces 6 millones de euros también allí. Por eso es la necesidad del observatorio, ¿no? Para ir observando lo que ocurre y ir marcando ya unas directrices de lo que es la conservación fluvial, ¿no? Más seria y más barata y más permanente en el tiempo, ¿no? Sería menos dirigida a la ciudadanía y más al medio ambiente. Sí, sí. Menos dirigida a la ciudadanía y más dirigida al medio Perdón, ambiente. menos dirigida al marketing Sí. político dirigido a la ciudadanía, porque yo creo que la ciudadanía, cuando se le ofrece la alternativa B, también les gusta y ya está. A ver, sí. Lo que pasa es que de momento se quiere ver obras. Sí, es que la- Eso lamentablemente, pero eso La es que es así. ciudadanía, desde la Edad Media le ha importado un bledo los ríos. Hombre, tampoco es eso. Yo creo que, No, a ver, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí. A lo mejor en la vuestra no, pero en la mía sí. Claro, le ha importado un puñetero bledo. Y ahora, con, en fin, la cosa de la cosa natural y tal, pues, pero a veces cuando se emplea dinero en restauración de medios fluviales, lo que se hace es fastidiarlo cada día más. y es que en la Edad Media que seríamos unos pocos millones y actualmente somos millones y millones. En efecto. Y claro, En efecto. y luego también es la pregunta que se plantea muchas veces, o yo planteo, es y explicar a los responsables políticos, no, es que eso hay que recuperarlo, pero bueno, no es para que vayan 200 personas, porque hay que recuperarlo, porque hay que recuperar paisaje, hay que recuperar biodiversidad, pero no podemos pensar eso, en patrimonializar ese espacio. ¿Eso es posible a día de hoy? Yo creo que sí. ¿Cuántos años haría falta para recuperar un espacio como el cauce del río? ¿Cuál? El Vinalopó, imagínate en la mejor de las circunstancias que se pudiese recuperar. A ver, primero empezar a quitar hormigón. Todo depende a ver, vamos a ver. Si somos capaces de construir una villa olímpica en 4 años, Pero es que has dicho la palabra 4 años. si somos Esa capaces es de construir una villa olímpica en 4 años, 4 años. Y estas cosas son para siempre. Claro, pero lo que quiero decir es que podemos hacer, todo depende de los recursos que invirtamos. De todas formas es una recuperación, es la recuperación más rápida en un ecosistema. Sí, O sea, es brutal, igual que se contamina muy rápidamente por Sí, se recupera por las mucho aguas, más rápido. se recupera increíblemente, Vamos, ¿no? Una buena Si gestión. desapareciésemos las personas en poco tiempo estaría Sí, todo. no, pero incluso se puede. Creo que debemos de tener también la visión de que tenemos que aprender a convivir. No vamos a desaparecer, hemos venido para quedarnos. Bueno, que no vamos a desaparecer. Yo creo que a veces vamos a... La vida sigue, la humanidad ya veremos. Globalmente no sé, pero localmente yo te puedo decir que sí que vamos a empezar a tener que ir emigrando y buscando. Eso iba a Sí, decir. sí, eso está claro. Eso iba a decir. Las grandes Eso es una realidad. migraciones están
se están despoblando áreas enteras, perdón, en la propia península, toda la zona interior de la península se está despoblando porque las condiciones de vida, contaminación de acuíferos, nitrificación del agua, muchas veces ha restringido tanto el desarrollo que está llevando al despoblamiento. O sea, luego, eso de que nos desaparecemos, no, mira, cuidado, hay zonas que ha desaparecido la población. Sí. No, y además a mí me llama la atención que en una zona como esta, cuando a veces tengo que ir a los coles, a las escuelas, incluso a secundaria, tú le preguntas a los chavales de dónde viene el agua que bebe, no tienen ni idea. Ni idea, no tiene, bueno, sí, del grifo. Siempre hay alguno que te hace la gracia y te dice el grifo. Pero que a mí me llama la atención que si el futuro, que lo tienes ahí delante, no sabe el agua de dónde viene, pues está claro que en el ciclo hidrológico van a seguir creciendo, pues eso, pues no valorando absolutamente nada. Y entonces a mí me llama la atención eso, que en lugar de explicar, de hacer educación y explicar a la gente de aquí de dónde viene el agua, porque nadie lo sabe, pues bueno, sí, hablamos de otros temas, de las selvas tropicales, del ciclo, no sé qué, pero realmente no estamos abarcando realmente una formación y una educación que es la que toca. Es decir, me parece muy bien que hablemos de las focas y de los osos y de las selvas tropicales, pero luego no se plantea realmente la realidad ambiental de dónde vives, porque luego le preguntas de dónde viene el agua, no tienen ni idea. Perdóname, pero en eso discrepo. Bueno, te lo voy a decir. Habrán casos. Yo hablo de Petrer. Yo tengo una hija que va a tercero de la ESO, donde les encanta la biología, tienen un profesor magnífico. Mi hija sabe que hay acuíferos en Villena y no porque se lo haya hecho su madre. Hacen voluntariado medioambiental, no ella sola, la excepción. Un grupo de niños, la porque este ayuntamiento afortunadamente lleva muchísimos años dándole a los institutos de Petrer unas actividades medioambientales y de conocimiento buenísimas. Yo estoy hablando de Petrer, y lo tengo que defender, como comprenderás. A ver, que no pase en otros pueblos de la Comunidad Valenciana, pero lo siento, pero te puedo garantizar, y no hablo por mí, porque supongo que a esto asentirá mi compañera Silvia, que es así. Hay ¿Qué excepciones hay? En esta población para chavales buenísimo. ¿Qué excepciones hay? Hay unos institutos implicados en las actividades medioambientales, si me equivoco Silvia, me corrige, y creo que hemos hecho un trabajo en los institutos muy bueno. Estoy hablando de Petrer, sí. Y de eso me siento orgullosa, no porque mi hija lo sepa, sino porque pertenezco al ayuntamiento y esto se iba haciendo muchos años. Lo que lamento es que no se dé en otros municipios. Bueno, pero pues, de Petrer os puedo decir, pues eso, a ver, precisamente los chavales y las chicas y chicos de segundo, tercero y cuarto de la ESO, pues eso es lo que muy bien, eso es lo que se pretende empezar a trabajar, y bueno, y me alegro y enhorabuena, y me alegro y enhorabuena, porque de eso se trata, porque es verdad, o sea, no, estupendo. Yo te doy enhorabuena, os lo digo de verdad. Conozco Petrer desde hace mucho tiempo y conozco la sensibilidad que hay aquí en el ambiente. Pero lamento decir otra cosa, no es el patrón común. O sea, no, ya por eso yo he salido en defensa de Petrer, lamento que en otro sitio no pase. Esto se agrava en las ciudades. Cuanto más grande es la ciudad, más mayor es más fácil que en un pueblo los chavales tengan acceso a esa sensibilización. Pero te lo garantizo, en las ciudades tú coges y preguntas y existe, como yo digo, te ponen la cara de pez y no sabe responderte las cosas. Todos los pueblos del municipio, la gestión ambiental sigue siendo pésima. Yo he hablado de lo que él ha dicho de la educación. Yo he hablado en general, porque es la realidad. Por supuesto, he salido en defensa de la educación y de los programas educativos ambientales que se realizan en este municipio, en los institutos y en los colegios. Sí, pero luego montas un aquapar y tienes 500 personas tirándose por el aquapar.
No, pero No, que por ejemplo, pero que es un ejemplo, es un ejemplo. Algunos coles en la fiesta de fin de curso ponen toboganes de estos de agua, quiero decir que Entonces, sí. a ver, que hay que plantear. He salido, vuelvo a decir, en defensa de los educadores de nuestros institutos El problema y del es que no- ayuntamiento que se involucra en que Pero haya... luego hay que ver el resultado, es decir, es el resultado al final. Sí. Es lo que hay que ver el resultado. El resultado al final de la educación de esos niños, yo soy testigo y creo que es bastante buena. Al menos estoy hablando de niños de tercero de la ESO que los conozco. El problema es que aunque Que seamos en verano, conscientes, nos lo cuando tienen que corran recordar los próximamente semanas para de que medioambiental. lo interioricemos. Como no está interiorizado por la sociedad, 14. yo creo que los chavales tampoco lo interiorizan. El resultado final, yo creo al final, es que cuando tú planteas un proyecto para restaurar pues un río o unas salinas, es que el resultado final de que no nos concienciemos desde pequeñitos, y eso desde hace muy pocos años. Sí, pero Porque yo no lo tuve. he ido toda la vida a colegios de Petrer y eso toda la vida no ha sido así. Y sobre todo en ciudades, en otros pueblos más grandes, eso no es así. Y si no nos concienciamos desde pequeñitos, ni nos educan, ni nos explican, cuando llegamos a mayores y a algún político se le plantea alguna propuesta, escucha más y le duele más cuando hablamos de 4,5 millones de euros o de 4 años de lo que sea, que cuando hablamos de todo lo que has estado mostrando durante todo el rato, que son imágenes horribles, que tú, sí, es una foto, pero tú vas y lo ves, y si sabes de lo que estás viendo y de lo que podría haber sido, lo que debería ser, o sea, y eso nos mueve menos que oír que se gastan 4,5 millones o 6 millones. En efecto. Pero mira, yo también te voy a decir, yo también voy a decir una cosa. También la educación ambiental, por mucha educación ambiental que des, si no se aplican las leyes y no se cumple la ley, no sirve de nada. Porque podemos hablar y sensibilizar y demás, pero muchas veces Ana y yo hemos hablado del tema que en este país hay leyes más que suficientes que protegen ríos, protegen cauces, patrimonio. Estamos hablando de la Directiva Hábitat del año 92. Si al final los municipios, dentro de sus planes generales, no saben lo que tienen en su territorio, porque eso pasa sobre todo en esta zona, no tienen ni idea de que eso es una estepa salina, que eso, o sea, todo lo que no dé sombra no tiene valor. O sea, los ríos que pasan por los pueblos ya saben lo que son. Los saladares, lugares de bichos y para hacer campos de motocross. Todo lo que no sea un pino o que dé sombra no tiene ningún valor para la ciudadanía, y es verdad. Si es que nos hemos acostumbrado al paisaje verde, al paisaje de sombra, pero existen leyes y normativa que protege esos entornos. Lo que pasa es que los municipios no. Yo me he encontrado, yo estoy trabajando hace 20 años en el Ayuntamiento de Pinoso, y te encuentras con un plan general que obvia la Directiva Hábitat, la Ley de Espacios Naturales, lo obvia todo. Es decir, bueno, pues vale, el Monte Coto, los pinos y poco más. Y luego cuando me dice, oye, mira, es que son hábitat de interés comunitario, estos son humedales, que son humedales. No, venga, saladares. Pero escucha, José Carlos, ¿tú te acuerdas la de informes que tuvimos que hacer a la propia Consellería del Medio Ambiente para acreditar que aquello eran humedales? Bueno, pero Sí. Tuvimos, o sea, nos reclamaban y nos contestaba Confederación, nos contestaban que aquello no era humedal. Y yo me acuerdo buscando los indicadores y un informe y otro informe. O sea, estamos hablando de esto hará 10 años. Sí, hace 10 años las administraciones todavía no estaban sensibilizadas sobre el concepto de qué era un humedal y qué no era. Y toda la batalla era decir que no. O sea, también entonces no podemos exigir mucho a nivel de sensibilización ciudadana cuando a nivel de los gestores todavía no existe esa sensibilidad y esa determinación de hacer cumplir las leyes. Porque yo no soy defensora, hoy he estado hablando con Lore, no soy nada defensora de la educación ambiental en tanto que paralelamente no sea congruente con el cumplimiento de la legislación. Claro, porque es que si no estamos mandando dos mensajes distintos. Por una parte, no hagas esto, pero luego la creo que no me habéis entendido. No, sí, yo te entiendo. Yo creo que no me habéis entendido. Creo que cuando se habla de medio ambiente, de naturaleza, de conservación, de patrimonio, etcétera, siempre hablamos y tiene una condición de sensibilización. Exacto.
siempre y fundamental, paralelamente de que las leyes funcionen o no, dejemos eso a un lado, la sensibilización y la educación. Cuando se ha hablado aquí de la sociedad educativa, yo he querido reflejar que en mi municipio, afortunadamente, no desde hace mucho, cuando yo estudiaba no había, pero sí que tengo una hija en edad escolar y desde hace 10 o 15 años, sí que hay una especial sensibilización en este municipio en concreto de las actividades medioambientales, del voluntariado para los jóvenes, etcétera, etcétera, que la verdad, oye, que eso pondrá su granito de arena a esos jóvenes para que en un futuro sepan evaluar, mantener, conservar el adjetivo que queramos, lo que precisamente ahora aquí estamos lamentando que no haya pasado. Ya está, no es más. Estoy defendiendo a esa parte tanto del ayuntamiento como de los profesores de instituto que están, bajo mi juicio, haciendo una verdadera labor de sensibilización que forma parte de todo, en mayor o menor medida, pero tiene su importancia. Ya está, lo demás es que nos entremos en otras historias. Por supuesto que la tiene. Y ya está, simplemente quería dejar claro porque lo estoy viviendo en este momento. ¿Vale? Cuando ha salido la foto del ciclo hídrico, que a mí se me olvidó y yo le he tenido que estudiar con ella ahora, ¿vale? Esas cosas son las que yo quiero defender, que sí se están haciendo y que hay que seguir. No soy profesora, soy ama de casa, administrativo y político. No, sí. No, pero bueno, es que, pero sobre todo soy más. Hablar así en general, de la concienciación ciudadana, de todo esto sobre el medio ambiente, sea en Petrer o sea en Chichina, pues son cosas muy específicas, pero la comunidad educativa ha explicado, por ejemplo, un ejemplo de los muchos que podría haber, del daño medioambiental que producen las bicicletas de montaña. Por ejemplo, yo eso, en concreto ese tema no lo sé. Yo no te puedo explicar cuál es el temario. Perdonad que me levante porque no, sí, que yo no sé cuál es el temario. No puedo hablar bien. Pero claro, es que esos temas habría que en la comunidad educativa se tendría que tener, no sé, un espectro de temas. Evidentemente abarcar todo es un poco complicado. Abarcar todos es, perdón que te quite el agua. Es totalmente imposible. Pero, por ejemplo, este tema de las bicicletas de montaña, que están tocando bastante las narices, por no decir otra parte de la anatomía, pues hombre, habría que la administración debería, sea local o sea una administración, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente debería tomar cartas en el asunto ya de una manera determinante. Sí, puedo hablar. Mira, yo soy profesora de biología precisamente y también evidentemente pues trato el tema medioambiental y la verdad es que te da mucha pena como asignaturas como medio ambiente que hemos tenido durante muchos años pues con la nueva ley ha desaparecido. Sí. Y dices, madre mía, ¿cómo puede ser que esa asignatura que se daba en segundo de la ESO por 13 años, que era una asignatura que creo que en fin, no solo en esa asignatura, sino también pues como tema transversal, pero esa era muy fundamental porque te permitía trabajar muchos temas dentro de esa asignatura. Yo con mis alumnos he estado precisamente con Carlos Espinoso, en fin, hemos hecho muchísimas actividades y bueno, y de pronto de un plumazo te la quita y bueno, y dices, pues si resulta que los políticos no le dan importancia a estas cosas, ¿qué hacemos también los educadores? Porque al final te acabas quedando con menos herramientas para precisamente pues poner en valor un poquito todo esto, ¿no? Y trabajarlo con ellos. Mira, es fundamental. Y les encanta, ¿eh? Con nosotros del área de medio ambiente hemos montado un pequeño laboratorio también, donde por ejemplo una actividad que es muy sencilla, que es simplemente coger los huevos de fartet, los tenemos en los acuarios, tenemos una población de seguridad también ahí en el departamento de medio ambiente, los ponemos en una lupa binocular, proyectamos la imagen y le haces una ecografía al huevo, ves el corazón, ves la circulación y eso, solamente eso genera un impacto al crío y al no tan crío, que de alguna manera ese pez te llega y luego ya explicas dónde vive, luego hacemos la salida, pero son cosas muy sencillas. A veces no hay que hacer grandes porque yo también soy muy crítico que la educación ambiental a veces
se camufla y es más entretenimiento. Entonces realmente hay que, a veces, no digo siempre, a veces, entonces hay que saber muchas veces llegar. Y si tú tienes este tipo de herramientas que son muy sencillas, es decir, pones un huevo en una lupa y la ves, la proyectas y eso, vamos, eso genera pues sensibilidad y genera mucha empatía. Entonces, por ello que estamos en una fase en la que tenemos que buscar pues unas opciones o iniciativas para poder competir con lo que yo digo siempre, con los Messi y con los Ronaldo, porque sinceramente hoy en día el mundo de un chaval es un móvil. Y además ocurre un caso muy curioso, y es que yo reconozco que se trabaja, por ejemplo, el tema del reciclaje muy bien en los centros de primaria, hacemos actividades con ellos y es estupendo. Cuando llegan a secundaria, en el caso de Pinoso, bueno, no voy a decir nada, o sea, se olvida todo y se recicla. De hecho, el patio ves los pasillos, dice, ¿cómo es posible que hace un año estos chavales hacíamos actividades de reciclaje y lo entendían perfectamente? Entonces, ¿y eso qué pasa? Bueno, también hay que analizar qué está pasando. ¿Cómo puedes combatir con...? Quiero comentar una cosa. Son dos factores muy importantes. Uno es el tándem político-técnico. Tenemos la suerte de poder tirar al político cada 4 años, poderlo cambiar, pero el técnico no. El técnico se jubila. Entonces, cuando el técnico falla, ya puede haber un político con mucha voluntad que no va a poder trabajar. Hablo no solamente técnico de medio ambiente, sino el funcionariado en general. Sí, la parte técnica ese es un problema, ese es el problema clave, ¿no? El tándem, la buena conexión, el buen rollo, ¿no? de trabajo y el concepto compartido. Esa es la primera regla. Y la segunda es que todas las áreas están entrelazadas con todas. O sea, educación con residuos, con medio ambiente, con urbanismo, con comunicación. Un ecosistema. Es un ecosistema. Y actualmente ese ecosistema, tanto a nivel local, municipal, como autonómico, como nacional, cada uno lleva su corralico, su parcela. ¿Tú sabes por qué la Agenda 21 y hace lo que más o menos puede, pero no funciona porque no tiene una conexión, ¿no? ¿Sabes por qué en aquellos años donde hablaba de la Agenda 21, en el caso, bueno, lo sé de los ayuntamientos, los compañeros, que hemos hablado muchas veces de ayuntamientos, ¿sabes por qué eso no funciona? Porque al final Agenda 21 era sinónimo de medio ambiente, deportes, cultura, obras, como si no fuera con ellos. Entonces parecía que la Agenda 21 solamente era un compromiso y una obligación del Departamento de Medio Ambiente, y pues eso no ha funcionado, porque al final nadie se implicaba todo era dirigido a medio ambiente. Oye, esto es un tema transversal, esto es de todo. Eso no se entiende. Bueno, pues más o menos, no hay malos rollos, más o menos puedes sacar algo de urbanismo, de cultura o de deporte para el medio ambiente. Pero como no haya una buena conexión y hayan grupos, no me refiero a políticos, sino de simpatía, es un caos total, y es un caos en la mayoría de municipios. Algo te pasa en SAS. Algo te pasa en SAS. Te equivocas. Algo me pasa en Elda, algo me pasa en Petrer, algo me pasa en Monóvar, que el consorcio de residuos está estancado, que la depuradora de la mancomunidad nuestra de Petrer sigue tirando mierda y 18 millones de litros al día, prácticamente sin depurar o muy mal depurada. No es SAS. Son 10.000 habitantes. Para que lo dijeras. Y SAS llevamos una conexión bastante buena, ¿no? Vamos, bastante buena. Pero yo me fijo lo que ocurre en Alicante, lo que ocurre en la Consellería, lo que ocurre en Madrid, lo que ocurre en general, y es que es un caos, es que no puede funcionar. Y no solamente hablo a nivel político, hablo a nivel administrativo, del funcionariado. Que con muchas buenas proyectos y que tú decides, como no te firme quién te tiene que firmar, o el técnico no te ha visto bueno, pues no funciona nada. Entonces hay que mirar también que somos un ecosistema. Somos un ecosistema, y si no estamos bien coordinados entre nosotros, morimos todos. Claro, yo también estoy totalmente de acuerdo con Javi en el tema de que es importantísimo que funcione el tándem administración, aparato del funcionariado, que funcione con los políticos. Creo que ese tándem tiene que funcionar, y si no funciona es muy difícil dar pasos.
pero sí que creo que, bueno, que buena parte de la solución está en la política, desde luego. Y sí, sobre todo porque, bueno, la política es fundamental para la gestión de todas las administraciones, es fundamental incluso para los planes educativos, para cómo se estructuran los planes educativos, y es fundamental también para hacer las leyes también. Con lo cual, y hay una buena noticia, ¿no?, para todos, por lo menos para los que estamos aquí, y es que los políticos no nacen, sino que se hacen, y casi yo creo que es más fácil que los que tenemos una inquietud ambiental, digamos, una sensibilidad ambiental, nos empoderemos para entrar en la política, que convencer a los que hay que no están convencidos en absoluto de este tema, y los convenzamos del tema. Pero se tiene que ver el trabajo, se tiene que ver. Se tiene que ver el trabajo, pero es como lo que hablábamos de la recuperación del río. ¿Vosotros creéis que la recuperación del río son 2 años? La recuperación del río. Tenemos que haber pasado 4 años, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y se ve. ¿Tú crees que no se ve, que hay gente con una sensibilidad ambiental en Sachs? ¿Crees que no se ve eso? Yo pienso que en muchos municipios no se ve. No, en muchos es que no la hay. En muchos directamente es que los gestores no tienen esa sensibilidad ambiental. Yo creo que hace falta, no solo a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, hace falta, yo diría a nivel mundial, hace falta políticos ecologistas, muchos más de los que hay, muchísimos más. Eso es lo que pienso y creo que... Yo quiero hacer una observación sobre política y administración. Creo que la política de décadas anteriores nos ha traído hasta una cantidad de normas, leyes, decretos magníficos y maravillosos de un fuerte contenido ambiental. La política, ¿dónde está fracasando? En hacer cumplir esas leyes. Yo lamento insistir en este tema y que aquí hay responsables políticos de diferentes lugares. La política es proponer y hacerlo ver, pero es muy difícil educar a la juventud cuando luego salen al mundo y ven que esas normas ambientales y todo aquello que decimos que es tan importante conservar se mira en otra dirección. Sí que es cierto que hacen falta más políticos ecologistas y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero también hacen falta sencillamente políticos que hagan cumplir la ley, porque vuelvo a decir, el gran problema del medio ambiente actualmente es el incumplimiento sistemático de todas las leyes que haya de conservación. Entonces yo ya no sé qué tipo de políticos vamos a necesitar. Que no nos hagan más leyes, yo siempre digo lo mismo, no queremos más leyes medioambientales. Queremos políticos que sencillamente se posicionen a favor del cumplimiento de las leyes. Y con relación a los funcionarios, yo también he sido funcionaria durante muchas décadas. También voy a partir una lanza por el funcionariado. Muchas veces tú emites, y tú has estado conmigo en la administración, emites un informe, te lo tiran para atrás y te dicen no, y se busca por otras vías que les firme algo más cómodo. ¿Es así o no es así? Claro. Entonces, el tema es complejo, pero yo creo que pasa obligatoriamente primero por políticos, estoy de acuerdo contigo, más sensibilizados, más creyentes en el tema y más valientes, porque en el tema del medio ambiente, y sabes que lo hemos hablado en alguna ocasión, hacen falta políticos valientes, pero sobre todo que hagan cumplir las leyes medioambientales. Y siento decir una cosa, la situación actual del río Vinalopó es una década tras otra década de incumplimiento sistemático de todo lo relativo a calidad de aguas y medio ambiente. Y he de transmitir aquí que es una vergüenza, que espero, si realmente se quiere empezar a hacer una política, que por favor para el Vinalopó se empiece a hacer cumplir la ley y nada más. Yo estoy segura que lo que ha comentado Javier, tenemos la suerte de que los ecosistemas húmedos y fluviales tienen una gran capacidad de regeneración, pero por favor, pongamos a funcionar las leyes que ya hay, porque llevamos décadas de política medioambiental, décadas ya, y el resultado, Cristina, es lo que hay. El balance es demoledor. Es demoledor. Por eso mismo. Lo que pasa es que si esas leyes medioambientales se han hecho por técnicos que
realmente las han hecho para eso, por sensibles, pero después los políticos no son sensibles con el tema, Pues ahí está. por eso no se cumplen. Claro, y porque a lo mejor tienes un periodo muy bueno de 4 años y a los 4 años hay un recambio político, y no te estoy diciendo de signo político, cambias tienes un responsable político que es el que en medio te escucha, pero por lo que sea desaparece y aparece otro y ya no te hacen ni puñetero caso. Y lo que has avanzado un poquito tiras 3 para atrás. Yo creo que de verdad... Y pregunto yo, ¿por qué el técnico que es funcionario no le dice al político, oiga, si usted no cumple esto, le voy a denunciar? Porque muchas veces es hijo. Desde luego, hombre, Luis, ¿A que sí que se dice? parece mentira. Sí que se dice. Que lo digas respecto al tema ambiental. El técnico, el funcionario, el político, en 4 años, No es tan fácil, Luis. sé que es tan fácil. Pero Lo que bueno, pasa es que no hay narices. Pero, ¿tú te acuerdas de lo que pasó? Yo me acuerdo. A ver, el técnico funciona muchas veces haciendo... No, a ver. El técnico no, el técnico funcionario. Vale, funcionario. Un funcionario no lo mueve de su puesto de trabajo ni el rey. Ni el rey lo mueve. En medio ambiente, un ¿cuánto político, está? si tú lo pones en otro, le dices, exactamente, Pero a freír espárragos. Y se va a freír espárragos a los 4 años, o a los 8, o a los 12, pero se va. Y el funcionario se queda. Y el funcionario tiene la obligación de denunciar al político que no cumple. Vale, pero... Luis, te pregunto, por la parte que a mí me toca, si nos ponemos... Mira, por la parte que a mí me toca, realmente, ¿cuántos funcionarios de carrera existen en los ayuntamientos más o menos aquí de la comarca? Que son fijos y realmente... No, de vocación. ¿Vale? Vale. Es decir, realmente, o sea, existe un interés por parte de los políticos de tener a técnicos, a biólogos, licenciados o expertos en puestos consolidados de medio ambiente. La Consellería de Medio Ambiente. ¿Qué? No. Ese es el nombre, ¿no? Ese es el nombre. Sí, pues ha sido el nombre siempre. Es que esa consellería ha existido desde hace mucho. Y claro, y tiene un montón de técnicos que son capaces de decir, no señor, usted señor político, está usted metiendo la pata y no me da la gana comulgar con ruedas de molino. Y usted se va a ir dentro de 4 años o de 8 y yo voy a estar aquí. Pero eso es a nivel de consellería, pero a nivel local, a nivel municipal... Si se hace a nivel de consellería, oye... Perdonad, pero yo a nivel municipal no lo termino de entender. A nivel municipal, ¿qué? ¿Está diciendo que los técnicos no le dicen eso al político? Que no lo he entendido. No, que yo estoy preguntando que a nivel municipal, realmente la figura del técnico de medio ambiente es una figura consolidada. Sí, es un técnico consolidado. No, lo pregunto. Sí. ¿En general? Sí. ¿En general? Que ¿o son laborales indefinidos, interinos? Hay mucho funcionario que... Yo te digo que no. Aquí en Petel sí, aquí claro, pero yo tengo que defender a Petel. Vale, sí, María José. María José es que aquí, a ver, Petel es el primer municipio que tuvo una concejalía de medio ambiente en toda España. Ah, bueno, pues en orden género, por ahí. Vale, claro. La primera concejalía de medio ambiente. Es que igual enseguida empieza a defender al profesorado, no, por eso tengo que salir a defender a los técnicos. Sí, pero de lo general. Ya, pero estaba preguntando y le estoy diciendo, Petel sí. Pues yo te digo que cuando nos juntamos los técnicos, los expertos, el consorcio, a ver, realmente la figura del técnico municipal no ha sido creada. Igual que existe el secretario, el ayuntamiento, el tesorero, la psicóloga, de servicios sociales, esos puestos son indiscutibles, pero es prescindible perfectamente el técnico de medio ambiente, te lo digo, es así. Es que yo no lo sabía, que en los otros municipios no pasaba lo que pasa. Es prescindible perfectamente, porque si no lo lleva el técnico, siempre lo puede llevar otro. ¿Por qué? Porque la figura del técnico municipal de medio ambiente es algo... O sea, las concejalías de medio ambiente en los ayuntamientos realmente se empiezan a dotar de personal técnico a finales de los 90. Que yo creía que la figura de María José Nuestra estaba en todos los ayuntamientos. ¿Qué va? Lo doy por hecho, vamos. Claro, ¿qué? Bueno, te digo, yo en su momento, ¿qué?
O sea, yo en su momento... Sí, en el había una... Ah, no, había un técnico. Mira, había un técnico. Hice... Lo tengo aquí, pero ya lo he guardado. Hice una recopilación hace 3 o 4 años sobre... Hice una charla sobre el papel o la figura del técnico de medio ambiente en los municipios. Y recopilé, no sé, 15 o 20 municipios de aquí de la provincia de cuándo se constituye o se crea la Concejalía de Medio Ambiente y cuándo esa Concejalía de Medio Ambiente decide, opta por tener en plantilla un técnico. Vamos, finales de los 90, el 80% de los municipios. Porque las concejalías se creaban y que se hacía el día del árbol y para usted contar. Pero realmente una necesidad de un técnico, es decir, igual que está el ingeniero, el arquitecto, el delineante en los ayuntamientos. Pero a día de hoy aún siguen ayuntamientos que no tienen un técnico. Que sí, que hay ayuntamientos que aunque me jamás de hablar, a mí, ¿verdad? Me sorprende. A mí me sorprende. Sí, o sea, es anacrónico total, pero es la verdad. Me sorprende. No te sorprenda, así es. A mí me sorprende eso. Es así. Y los que estamos... Me sorprende mucho. Estamos, bueno, pues con conflictos, con demandas para conseguir los puestos de trabajo y demás. ¿Es así? Pues a mí me sorprende. ¿Qué quieres que te diga? Que siga pasando eso en municipios que tienen paraje, tienen el terreno, pueden tener humedales, pueden tener ríos, que sigan sin tener el ayuntamiento. Un técnico del 2017 me choca. Y claro, pero por eso digo, porque no, porque no es un técnico, o sea, no es un técnico en el que, digo en general, yo puedo decir que hasta aquí el concejal de Monóvar, que si por él fuera y está muy comprometido y yo lo reconozco, pero muchas veces pues hay otras circunstancias económicas o qué sé yo, ¿no? Yo siempre digo que un técnico de medio ambiente es un valor para el municipio. Por supuesto. O sea, ya no solamente por esos proyectos, porque esos proyectos al final es dinero que invierto. Yo, mira, Pinoso somos un pueblo pequeño, pero a día de hoy el Departamento de Medio Ambiente ha ingresado al Ayuntamiento de Pinoso 90.000 euros. De hecho, ahora son 60.000 para contratar a 8 personas, que les cuesta 0 euros al Ayuntamiento. Es decir, que eso también hay que empezar a valorar eso, de decir que es una inversión para el municipio. Ahora, ya sabes que tener un técnico de medio ambiente, pues, bueno, pues implica pues informes y oye, pues eso no está bien. O yo tengo que hacer informes ahora de vertidos de determinadas empresas a la red de alcantarillado, ya que reúne de expediente sancionador. A ver, yo hago el informe. Las licencias medioambientales de industria. No, yo hago el informe. Luego ya el secretario del ayuntamiento, tal, si quieren iniciar ese expediente sancionador, lo inician y si no pasa 6 meses se prescribe, ¿vale? Que eso será habitual. Porque bueno, pues es así, pero implica que tú como técnico pues tienes que, no puedes mirar para otro lado. Entonces claro, pues somos una figura cómoda o incómoda en general. O a día de hoy, ¿cuál es el papel del técnico de medio ambiente? Una figura incómoda. Es incómoda, claro, es que es así. A ver, que mientras nos vamos a ver ranitas y nos vamos al día del árbol, todo es muy divertido, muy guay, y qué bien que explica este chico las ranas y los sapitos y tal. Pero cuando este chico hace informes diciendo esta industria está contaminando, hay un expediente sancionador, o cuando esa rotulación de ese espacio protegido y cuando se han puesto 10.000 euros de multa a un ciudadano porque han ido al ayuntamiento y dice, oye, que me dice el técnico que no puedo labrar. No, tú labra, que yo prueba, que eso no. Entonces, labra 10.000 euros. ¿Y quién tiene la culpa? El técnico. Es que esto es de medio ambiente, cuando realmente son los que han dicho no, que tú puedas labrar. Entonces, al final, siempre nos dan bofetadas. Claro, es así. Entonces no somos una figura incómoda, que esto, bueno, siempre esperas que esto evolucione y que al final sea algo normal en la administración.